Antes que las grandes profecías se revelaran, antes que los leones cerraran sus fauces, antes que los reinos cayeran ante sus palabras, existía un secreto guardado en el corazón de un joven judío. Un secreto que cambiaría el destino de imperios y revelaría los planes divinos hasta el fin de los tiempos. Era el año 605, antes de nuestra era. Jerusalén temblaba bajo el estruendo de los ejércitos babilónicos. El orgulloso rey Nabucodonosor, con su imponente figura y su mirada penetrante, contemplaba la ciudad santa desde lo alto de una colina cercana. Traedme a los mejores jóvenes de esta tierra. Quiero a los más sabios, a los más nobles, a los más aptos para servir en mi corte, ordenó con voz atronadora, mientras sus generales inclinaban la cabeza en sumisión. Entre los escogidos estaba Daniel, un muchacho de apenas 17 años, hijo de noble linaje judío, cuyos ojos brillaban con una sabiduría impropia de su edad. Junto a él, 3 amigos inseparables, Ananías, Misael y Azarías, todos ellos destinados a un futuro que jamás hubieran imaginado. Las calles de Jerusalén se llenaron de lamentos, mientras los jóvenes eran separados de sus familias. Las madres aferraban a sus hijos entre sollozos. Los padres intentaban mantenerse firmes, mientras sus corazones se quebraban por dentro. «No temáis por mí», dijo Daniel a sus padres, mientras los soldados lo apartaban de ellos. «El Dios de nuestros padres estará conmigo donde quiera que vaya». El largo camino hacia Babilonia atravesaba desiertos implacables y montañas escarpadas. Los cautivos marchaban encadenados bajo el sol abrasador, sus rostros marcados por el polvo y las lágrimas. Pero en el rostro de Daniel había una determinación inquebrantable, una certeza silenciosa de que todo esto formaba parte de un plan mayor. Babilonia se alzaba ante ellos como una visión de otro mundo. Murallas gigantescas que parecían tocar el cielo, jardines colgantes que desafiaban la naturaleza, templos de mármol y oro dedicados a dioses extraños. Era la ciudad más impresionante que jamás habían visto, la capital del imperio más poderoso de la tierra. En el palacio real, el jefe de los eunucos, Aspenaz, recibió a los jóvenes judíos con una mirada evaluadora. «Seréis instruidos en la lengua y sabiduría de los caldeos», anunció mientras caminaba entre las filas de los recién llegados. «Se os dará de comer de la mesa del rey, y beberéis de su vino. Dentro de 3 años, los mejores entre vosotros servirán directamente a su majestad». Pero cuando llegó la primera comida, Daniel se enfrentó a su primera prueba. Ante él, bandejas repletas de carnes prohibidas por la ley de Moisés, vinos ofrecidos previamente a los ídolos babilónicos. Sus 3 amigos lo miraron expectantes, conscientes del dilema. «No podemos comer esto», susurró Ananías. «Va contra la ley de nuestro Dios». Daniel se levantó con calma y se acercó a Aspenaz. Con voz respetuosa pero firme le dijo: «Te ruego que nos permitas no contaminarnos con la comida del rey. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber durante 10 días. Después, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real, y haz con tus siervos según lo que veas». Aspenaz palideció. «Temo por mi vida. Si el rey ve que vuestro aspecto es peor que el de los otros jóvenes, hará que me corten la cabeza». Pero Melsar, el guardia asignado a ellos, aceptó ponerlos a prueba. Durante 10 días, Daniel y sus amigos comieron únicamente legumbres y bebieron agua, mientras oraban fervientemente a su Dios. Al final del período de prueba, sus rostros resplandecían con más salud y vigor que los de todos los demás jóvenes. Así comenzó su formación en Babilonia, destacándose en todas las materias: astronomía, matemáticas, historia, lenguas extranjeras. Y Dios bendijo a Daniel con un don especial. Podía interpretar sueños y visiones, un don que pronto pondría a prueba su fe y determinaría su destino en la corte del rey más poderoso del mundo. Mientras los años pasaban, Daniel crecía en sabiduría y estatura. Ya no era un muchacho asustado, sino un joven que combinaba la sabiduría de su pueblo con el conocimiento de los caldeos.
pero en su corazón permanecía inquebrantable la promesa hecha a sus padres y a su Dios. Nunca olvidaría quién era ni de dónde venía, sin importar lo que el futuro le deparara en aquella tierra extraña. Las estrellas brillaban como diamantes sobre Babilonia cuando el rey Nabucodonosor se removía inquieto en su lecho de oro y marfil. Terribles visiones perturbaban su sueño, imágenes tan poderosas que lo despertaron empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Al amanecer, el palacio real hervía de actividad. El rey había convocado a todos sus sabios, magos, astrólogos y adivinos. Su rostro estaba pálido y desencajado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Tuve un sueño que ha turbado mi espíritu, anunció con voz ronca mientras se aferraba a los brazos de su trono. Quiero saber su significado. Los sabios de Babilonia se inclinaron ante él. Dinos el sueño, oh rey, y lo interpretaremos para ti, respondió el más anciano de ellos. El rostro de Nabucodonosor se contorsionó de furia. Se levantó de un salto, haciendo que los cortesanos retrocedieran atemorizados. Decidme vosotros el sueño y su interpretación. Si no podéis revelarme lo que he soñado, ¿cómo podría confiar en vuestra interpretación? Si sois tan sabios como afirmáis, deberíais conocer tanto el sueño como su significado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del trono. Los sabios se miraron unos a otros consternados. No existe hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que pides, oh rey, dijo finalmente uno de ellos temblando. Solo los dioses, que no habitan entre los mortales, podrían revelar tal cosa. La ira del rey explotó como una tormenta. ¡Mentirosos! Todos vosotros sois unos impostores. Habéis vivido cómodamente en mi corte, presumiendo de sabiduría, pero ahora queda expuesta vuestra falsedad. Con un gesto violento, señaló a sus guardias. Que se ejecute a todos los sabios de Babilonia. Ninguno quedará con vida. Arioc, capitán de la Guardia Real, comenzó a reunir a todos los sabios para su ejecución. Cuando llegaron a la casa donde residían Daniel y sus amigos, el joven hebreo se sorprendió por la noticia. ¿Por qué esta sentencia tan apresurada del rey?, preguntó Daniel con calma a Arioc. El capitán, impresionado por la serenidad del joven, le explicó la situación. Daniel, confiando en el Dios de sus padres, pidió audiencia con el rey para solicitar tiempo. Esa noche, Daniel y sus 3 amigos elevaron fervorosas oraciones al cielo. Dios de nuestros padres, revélanos este misterio para que no perezcamos con el resto de los sabios de Babilonia, suplicó Daniel, postrado en el suelo. En la quietud de la noche, mientras la gran ciudad dormía, Dios respondió. A través de una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel. Su corazón se llenó de gratitud y alabanza. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, exclamó mientras despertaba a sus amigos. Él ha revelado lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Al día siguiente, Daniel se presentó ante Arioc. No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Nabucodonosor miró con escepticismo al joven hebreo. ¿Eres tú capaz de revelarme el sueño que tuve y su interpretación?, preguntó con tono desafiante. Daniel sostuvo la mirada del rey sin titubear. El misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos pueden revelarlo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El silencio inundó la sala mientras Daniel comenzaba a describir el sueño del rey. Tú, oh rey, mirabas y veías una gran imagen. Esta imagen era inmensa y su gloria extraordinaria. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante, su rostro transformado por el asombro. Cada palabra de Daniel coincidía perfectamente con su sueño. Mientras mirabas, continuó Daniel, una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento se lleva. Pero la piedra que hirió a la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. El rey se puso de pie, maravillado, incapaz de contener su asombro ante la precisión con que Daniel había descrito su sueño. Los ojos de Nabucodonosor brillaban con una mezcla de temor y fascinación. Ante él, Daniel permanecía sereno, consciente de que lo que estaba a punto de revelar cambiaría el curso de la historia. Este es el sueño, dijo Daniel. Ahora te daré su interpretación ante el rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Tú eres aquella cabeza de oro. Un murmullo recorrió la sala del trono. Daniel alzó la voz para continuar. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por la plata. Luego, un tercer reino de bronce dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos estos. El rostro del rey se ensombreció al escuchar hablar de reinos que sucederían al suyo. Daniel continuó explicando cómo los pies, parte de hierro y parte de barro, representaban un reino dividido, parte fuerte y parte frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Al terminar su interpretación, un silencio absoluto reinaba en la sala. Nabucodonosor, impresionado hasta lo más profundo de su ser, se levantó lentamente de su trono y, para sorpresa de todos, se postró ante Daniel. Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Exclamó con voz temblorosa. Ninguno de mis sabios hubiera podido hacer lo que tú has hecho hoy. Aquel día, Daniel fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. A petición suya, el rey también puso a Sadrac, Mesac y Abed-Nego sobre los negocios de la provincia. Sin embargo, la arrogancia pronto volvió a apoderarse del corazón de Nabucodonosor. Obsesionado con la visión de la cabeza de oro, ordenó construir una enorme estatua dorada en la llanura de Dura. Medía 60 codos de alto y 6 de ancho, resplandeciendo bajo el sol como un segundo sol en la tierra. El día de su inauguración, heraldos recorrieron toda la provincia, convocando a los dignatarios de Babilonia. Se os ordena que cuando oigáis el son de los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Quien no se postre será arrojado inmediatamente al horno de fuego ardiente. Mientras las trompetas sonaban y la multitud se postraba, 3 figuras permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los amigos de Daniel, quienes no estaba presente en aquel momento. Sus siluetas erguidas destacaban como árboles solitarios en un campo después de una tormenta. Los ojos de los caldeos brillaron con malicia. Rey, estos judíos que pusiste sobre la provincia no respetan tus órdenes, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua que has levantado. Nabucodonosor, enfurecido, mandó llamar a los 3 jóvenes. Su rostro estaba distorsionado por la ira cuando los confrontó. ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos a postraros cuando oigáis los instrumentos? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los 3 jóvenes intercambiaron miradas, y luego, con una calma sobrenatural, Sadrac respondió: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. El rostro del rey se contorsionó con una furia tal que parecía irreconocible.
calentad el horno 7 veces más de lo acostumbrado, rugió a sus sirvientes. y que los más poderosos de mi ejército aten a estos rebeldes y los arrojen dentro. El horno fue calentado con tal intensidad que las llamas mataron a los soldados que llevaron a los 3 jóvenes al borde. Atados, con sus ropas intactas, Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron en medio del fuego rugiente. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Nabucodonosor, que observaba desde una distancia segura, se levantó sobresaltado de su asiento, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Preguntó a sus consejeros. Pero yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Las llamas rugían como bestias hambrientas, pero en el corazón del horno 4 figuras caminaban tranquilamente, como si estuvieran en un jardín apacible. El rostro de Nabucodonosor reflejaba un terror reverencial. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, gritó el rey, acercándose tanto al horno como el calor le permitía. Para asombro de todos los presentes, los 3 jóvenes salieron de las llamas. Ni un cabello de sus cabezas estaba chamuscado, sus ropas permanecían intactas, ni siquiera el olor a humo se había adherido a ellos. Los dignatarios se arremolinaron a su alrededor, examinándolos con incredulidad. Tocaban sus mantos, pasaban las manos por sus cabellos, buscando alguna señal del terrible fuego, pero no encontraban ninguna. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, proclamó Nabucodonosor con voz temblorosa. Él ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Con un gesto de su mano, el rey decretó: Cualquiera que pronuncie blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay otro Dios que pueda librar como este. Los 3 jóvenes fueron promovidos a posiciones aún más altas en la provincia de Babilonia, pero su fama no se debía únicamente a sus cargos, sino al Dios que los había salvado del fuego. Meses después, Nabucodonosor tuvo otro sueño turbador. Esta vez vio un árbol inmenso que crecía en medio de la tierra. Era tan alto que su copa tocaba el cielo, y tan ancho que se podía ver desde los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y todos los seres vivos encontraban alimento y refugio bajo él. De repente, un vigilante, un santo, descendió del cielo clamando a gran voz: Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad sus hojas y dispersad su fruto. Pero la cepa de sus raíces dejadla en la tierra, con atadura de hierro y bronce. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aterrorizado, el rey convocó nuevamente a Daniel, a quien los babilonios llamaban Belsasar, para que interpretara el sueño. El rostro de Daniel se ensombreció al escuchar el relato del rey, y durante casi 1 hora permaneció turbado, sin decir palabra. Belsasar, no te atormentes con el sueño ni con su interpretación, dijo Nabucodonosor, notando su preocupación. Daniel respiró profundamente antes de hablar. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que te quieren mal. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, eres tú mismo, oh rey, que te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El rostro del rey palideció, mientras Daniel continuaba explicando la visión. Y en cuanto a lo que viste, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejadla en la tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Los ojos de Daniel se fijaron directamente en los del monarca,
mientras pronunciaba las fatídicas palabras. Serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Te harán comer hierba como los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. El silencio que siguió fue absoluto. El rey, a pesar de su poder ilimitado, parecía ahora pequeño y vulnerable. Por tanto, oh rey, continuó Daniel con gentileza, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados haciendo justicia, y con tus iniquidades mostrando misericordia para con los oprimidos. Tal vez se prolongue tu prosperidad. Durante 12 meses, Nabucodonosor pareció olvidar la advertencia. Un día, mientras caminaba por la azotea del Palacio Real, contemplando la magnificencia de Babilonia, el orgullo desbordó su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Exclamó, hinchado de soberbia. Aún estaba la palabra en su boca cuando una voz del cielo resonó. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te alimentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En aquel mismo instante, la mente del rey se trastornó. Sus ojos, antes llenos de orgullo, adquirieron un brillo salvaje y animal. Comenzó a arrancar sus vestiduras reales y huyó del palacio, corriendo a 4 patas como una bestia. Durante 7 largos períodos, tal como había profetizado Daniel, Nabucodonosor vivió como una bestia. Su majestuosa melena se enmarañó hasta convertirse en plumas de águila. Sus uñas crecieron como garras de ave rapaz. Comía hierba en los campos y dormía a la intemperie, mojado por el rocío del cielo. Los cortesanos mantenían el secreto de su condición, mientras el reino era gobernado por regentes. Daniel esperaba y oraba por la recuperación del rey, sabiendo que el plazo fijado por Dios debía cumplirse. Al finalizar el 7º período, ocurrió algo extraordinario. Una mañana, mientras el sol naciente bañaba las llanuras de Babilonia con su luz dorada, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Por primera vez en años, la claridad regresó a su mirada. Se puso de pie, ya no como una bestia, sino como un hombre. Bendito sea el Altísimo, fueron sus primeras palabras. Su dominio es eterno y su reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante él. Hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Restaurado en su trono, Nabucodonosor emitió un decreto que se envió a todos los rincones de su vasto imperio, confesando públicamente su humillación y exaltando al Dios de Daniel. Poco después, el gran rey murió, y tras varios sucesores efímeros, su nieto Belsasar tomó el trono. Belsasar era joven, arrogante e impío. Para celebrar su poder, organizó un gran banquete al que asistieron 1000 de sus príncipes, junto con sus esposas y concubinas. El vino fluía abundantemente mientras la música y las danzas llenaban el gran salón del palacio. En medio de la embriaguez, Belsasar tuvo una idea sacrílega. Traed los vasos de oro y plata que mi abuelo Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén. Beberemos en ellos y alabaremos a nuestros dioses. Los sagrados utensilios que una vez habían servido en el templo de Jehová fueron profanados aquella noche, usados para brindar a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De repente, en medio de las risas y la música, apareció una mano espectral, flotando en el aire, sin cuerpo que la sostuviera. Los dedos se movían lentamente, escribiendo sobre el enlucido de la pared frente al candelabro real. Las palabras brillaban con una luz sobrenatural, como si estuvieran escritas con fuego. El color abandonó el rostro de Belsasar, sus rodillas comenzaron a entrechocar una contra otra, y el vino que sostenía se derramó sobre su túnica. El ruido de la fiesta se apagó, reemplazado por un silencio sepulcral,
mientras todos contemplaban la misteriosa inscripción. Traed a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos, Gritó el rey con voz quebrada por el pánico. Cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, con un collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Todos los sabios de Babilonia entraron al salón del banquete, observaron las misteriosas palabras, pero ninguno pudo leerlas ni interpretarlas. El terror de Belsasar crecía por momentos, y sus nobles estaban consternados. En ese instante, la reina madre entró al salón. No temas ni te turbes, oh rey, Dijo con voz serena. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo puso como jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Llámese ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel, ya anciano pero con la misma dignidad y presencia que había mostrado en su juventud, fue llevado ante el rey. ¿Eres tú aquel Daniel de los cautivos de Judá, a quien el rey mi padre trajo de Judea? Preguntó Belsasar. He oído que en ti hay espíritu de los dioses, y que en ti se encuentra luz, entendimiento y sabiduría extraordinaria. Si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, con collar de oro, y serás el tercer señor en el reino. Daniel contempló la escritura en la pared, y luego dirigió su mirada penetrante hacia el rey. Tus dones sean para ti, y tus recompensas dalas a otro, Respondió con firmeza. No obstante, leeré la escritura y te daré su interpretación. Tú, oh rey, el Dios Altísimo dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, fue depuesto de su trono real y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su corazón fue igualado al de las bestias, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Los ojos de Daniel brillaban con intensidad, mientras continuaba. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Te has levantado contra el Señor del cielo. Has traído los vasos de su casa, y habéis bebido vino en ellos tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además, has alabado a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. No has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos. El anciano profeta señaló entonces la misteriosa inscripción. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Un silencio mortal cayó sobre el salón del banquete. Belsasar, pálido como un cadáver, ordenó con voz temblorosa que vistieran a Daniel con púrpura y le pusieran un collar de oro, proclamándolo tercer señor del reino. Pero el tiempo se había agotado para Babilonia. Aquella misma noche, mientras la ciudad dormía confiada tras sus impenetrables murallas, un ejército enemigo trabajaba en las sombras. Ciro, rey de los persas, había ideado un plan brillante: desviar las aguas del río Éufrates que atravesaba la ciudad. Cuando el nivel del agua bajó lo suficiente, sus soldados entraron por el lecho del río, pasando por debajo de las murallas que los babilonios creían inexpugnables. Las inmensas puertas de bronce, que normalmente cerraban el acceso al río, habían quedado abiertas por descuido en medio de las celebraciones. ¡Traición! Gritó un guardia antes de que una flecha persa atravesara su garganta. El palacio se convirtió en un caos de gritos, sangre y terror. Belsasar, todavía con las vestiduras del banquete, fue sorprendido y asesinado en su trono. La sangre del rey manchó los vasos sagrados que había profanado horas antes. Así cayó Babilonia, tal como Daniel había interpretado. El reino fue dividido y entregado a los medos y persas, cumpliendo exactamente la profecía escrita en la pared. Darío el Medo reorganizó el imperio, dividiéndolo en 120 provincias, cada una bajo el mando de un sátrapa. Sobre estos sátrapas colocó a 3 gobernadores, y Daniel era uno de ellos. El profeta,
ya anciano pero dotado de una sabiduría y capacidad administrativa extraordinarias, pronto destacó sobre todos los demás, lo que provocó la envidia de sus colegas. Este Daniel, a pesar de ser un cautivo extranjero, tiene más influencia que nosotros ante el rey, murmuraban entre sí. Debemos encontrar alguna forma de destruirlo. Día tras día escudriñaban su trabajo, buscando algún fallo o corrupción que pudieran usar contra él, pero Daniel era intachable en todo. No encontraremos ninguna ocasión contra este Daniel, dijeron finalmente, a menos que la hallemos en relación con la ley de su Dios. Así que tramaron un plan. Se presentaron ante el rey Darío con una propuesta que apelaba a su vanidad. «Rey Darío, vive para siempre», exclamaron inclinándose profundamente. «Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, prefectos y capitanes han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». El rey, halagado por ser considerado como un dios viviente durante un mes, firmó el decreto sin sospechar la trampa que contenía. Daniel, al enterarse del edicto, comprendió perfectamente su propósito. Sabía que estaba dirigido contra él. Aún así, siguió su costumbre de orar 3 veces al día frente a su ventana abierta hacia Jerusalén, arrodillándose y dando gracias a Dios. Sus enemigos, que lo espiaban, corrieron a denunciarlo ante el rey. ¿No has firmado un edicto que cualquiera que haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti en 30 días sea echado en el foso de los leones?, preguntaron con fingida inocencia. Así es, respondió Darío, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser abrogada. Pues ese Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado, sino que 3 veces al día hace su oración. El rostro del rey se ensombreció al comprender la trampa. Apreciaba a Daniel y no deseaba su muerte. Durante el resto del día buscó alguna forma de salvarlo, pero la ley que había firmado era irrevocable. Al anochecer, con el corazón apesadumbrado, ordenó que trajeran a Daniel. Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te libre, le dijo mientras los guardias lo conducían hacia el foso de los leones hambrientos. Una pesada piedra fue rodada sobre la boca del foso y sellada con el anillo del rey y de sus nobles. Darío regresó a su palacio, pero pasó la noche en vela, rechazando comida y entretenimiento, atormentado por lo que había hecho. Al primer resplandor del alba, el rey se apresuró hacia el foso. Con voz angustiada llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves con tanta perseverancia, librarte de los leones?» Un momento de silencio pareció eterno, y luego, para asombro de todos, se escuchó la voz serena de Daniel desde el fondo del foso. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y ante ti, oh rey, tampoco he cometido crimen alguno». El rostro de Darío se iluminó de alegría. «Sacadlo inmediatamente», ordenó a sus sirvientes. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él herida alguna, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey ordenó que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, y fueron arrojados al foso de los leones. No habían llegado al suelo cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y quebrantado todos sus huesos. Darío redactó entonces un nuevo decreto. «En todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Así prosperó Daniel durante el reinado de Darío y de Ciro el persa, convirtiéndose en uno de los hombres más respetados y poderosos del imperio, pero nunca olvidando que su lealtad primera pertenecía al Dios de Israel. En el primer año del reinado de Belsasar, mucho antes de la fatídica noche del banquete,
Daniel tuvo un sueño que cambiaría para siempre nuestra comprensión del futuro. Despertó agitado, con el corazón latiendo desbocadamente, mientras imágenes terribles y majestuosas danzaban en su mente. Tomando un pergamino, escribió rápidamente lo que había visto. Miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león con alas de águila. Mientras la observaba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre sus pies como un hombre, y se le dio corazón de hombre. La segunda bestia parecía un oso, levantado de un costado, con 3 costillas entre sus dientes. «Levántate y devora mucha carne», le ordenaba una voz. La tercera era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas. A esta bestia se le dio dominio, pero la cuarta bestia era la más aterradora, espantosa, terrible y en extremo fuerte. Con grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras Daniel contemplaba los cuernos, vio que entre ellos subía otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. La visión continuó con tronos que eran puestos, y un anciano de días que se sentaba, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Miles de millares le servían, y millones estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, escribió Daniel. Miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, entre las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Se acercó al anciano de días y le hicieron llegar ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Daniel estaba turbado por estas visiones. Se acercó a uno de los que estaban de pie y le preguntó la verdad acerca de todo aquello. Y le dijo la interpretación: «Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y poseerán el reino hasta la eternidad, eternamente». Daniel quiso saber más sobre la cuarta bestia, especialmente sobre aquel cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y que parecía más impresionante que sus compañeros. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, y devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará, le fue explicado. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribunal, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y el reino, y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel guardó estas palabras en su corazón, comprendiendo que habían sido revelados los destinos de imperios que aún no existían y acontecimientos que ocurrirían mucho después de su muerte. Sus visiones, como un mapa del futuro, mostraban que Dios tenía un plan y ayudarían a su pueblo a comprender el desarrollo de los acontecimientos que vendrían. 2 años después de la visión de las 4 bestias, Daniel tuvo otra revelación aún más detallada. Se encontraba en Susa, capital de Elam, junto al río Ulai, cuando fue arrebatado en espíritu. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel observó cómo el carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur.
Ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. De repente, un macho cabrío venía del oeste sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Arremetió con furia contra el carnero de 2 cuernos, lo derribó en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Incluso se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el sacrificio continuo y echó por tierra el lugar de su santuario. Entonces Daniel oyó a un santo que hablaba, y otro santo preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora que entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y le respondió: Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Mientras Daniel trataba de comprender la visión, apareció delante de él uno con apariencia de hombre, y oyó una voz que gritaba: Gabriel, explica a este la visión. El ángel Gabriel se acercó a donde Daniel estaba, y éste, aterrorizado, cayó rostro en tierra. Pero Gabriel lo tocó y lo enderezó, diciendo: Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Gabriel concluyó: La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel quedó abrumado por esta revelación, enfermó por varios días. Cuando se recuperó, continuó con sus deberes en la corte del rey, pero la visión permanecía sellada en su corazón. Años más tarde, durante el primer año del reinado de Darío el Medo, Daniel estudiaba las Escrituras, específicamente las palabras del profeta Jeremías. Descubrió que Dios había determinado 70 años para las desolaciones de Jerusalén. Estando cerca del cumplimiento de ese plazo, Daniel se dedicó a la oración, ayuno, confesión y súplica. Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oraba Daniel vestido de cilicio y cubierto de ceniza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mientras aún estaba hablando en oración, el ángel Gabriel voló rápidamente y lo tocó a la hora de la ofrenda de la tarde. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Gabriel explicó que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. La ciudad sería reconstruida en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías sería muerto, pero no por sí mismo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones,
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel guardó estas palabras como un tesoro, comprendiendo que el futuro de su pueblo y del mundo entero había sido revelado en detalle. Las fechas exactas, los reinos que se levantarían y caerían, y el destino final de la humanidad estaban ahora en sus manos, para ser preservados para las generaciones futuras. En el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, una revelación fue dada a Daniel, cuyo nombre era también Belsasar. La revelación era verdadera y trataba de una gran guerra. Daniel entendió la revelación y tuvo inteligencia en la visión tras 3 semanas de duelo, durante las cuales no comió manjar delicado, ni entró carne ni vino en su boca, ni se ungió con perfume. El día 24 del primer mes, estando a la orilla del gran río Hiddekel, Tigris, alzó sus ojos y vio a un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo Daniel vio la visión. Los hombres que estaban con él, aunque no vieron la visión, fueron sobrecogidos de gran temor y huyeron para esconderse. Al quedar solo, contemplando aquella gran visión, no quedó fuerza en él. Su vigor se convirtió en debilidad y cayó rostro en tierra, profundamente dormido. Una mano lo tocó e hizo que se pusiera sobre sus rodillas y las palmas de sus manos. El varón le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Cuando dijo estas palabras, Daniel se puso en pie, temblando. Entonces le dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para días aún lejanos. Mientras hablaba, Daniel inclinó su rostro a tierra y enmudeció. Pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó sus labios, y Daniel pudo hablar. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Aquel ser de apariencia humana lo tocó otra vez, lo fortaleció y le dijo: Varón muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Cuando él habló, Daniel recobró sus fuerzas y dijo: Hable mi señor, porque me has fortalecido. El mensajero celestial respondió: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Y comenzó a revelar a Daniel el futuro de los reinos, las alianzas, las traiciones y las guerras que vendrían. Le habló de un rey del norte y un rey del sur que lucharían entre sí. Le contó cómo estos reinos se fortalecerían y debilitarían, cómo forjarían alianzas mediante matrimonios que luego se romperían. Le reveló la aparición de un gobernante despreciable que usurparía el poder mediante intrigas y rompería un pacto sagrado. Con detalle asombroso, el mensajero celestial describió cómo este rey vil profanaría el templo, aboliría los sacrificios diarios e instalaría la abominación desoladora. Pero también aseguró que el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Los entendidos del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los entendidos caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo.
El mensajero continuó describiendo cómo este rey se exaltaría sobre todo Dios, hablaría cosas horrendas contra el Dios de dioses y prosperaría hasta que se cumpliese la indignación. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Finalmente concluyó: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel, aunque abrumado, preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El mensajero respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Los años pasaron, y Daniel, cargado ya de años y sabiduría, contemplaba el atardecer desde la azotea de su casa en Susa. Su barba blanca ondeaba suavemente con la brisa, y sus ojos, aunque más cansados, mantenían ese brillo de quien ha visto más allá del velo del tiempo. Habían pasado más de 70 años desde que fuera llevado cautivo a Babilonia, un joven asustado pero determinado. Ahora, respetado como el mayor sabio del imperio persa, reflexionaba sobre el extraordinario camino que Dios había trazado para él. Ciro, el rey persa, había cumplido la profecía al permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. Muchos habían partido ya, aunque Daniel, demasiado anciano para el viaje, permanecía en Persia, sirviendo como consejero real y guardián de las revelaciones que había recibido. A menudo lo visitaban jóvenes estudiosos para aprender de su sabiduría. Uno de estos jóvenes, Ariel, lo acompañaba esa tarde. «Maestro», preguntó Ariel, «has vivido bajo el poder de 4 reyes y 3 imperios. Has interpretado sueños, sobrevivido al foso de los leones y recibido visiones del Altísimo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido?» Daniel sonrió, sus ojos perdidos en el horizonte, donde el sol teñía el cielo de púrpura y oro. La verdadera sabiduría, Ariel, no está en interpretar sueños ni en predecir el futuro. Respondió con voz pausada. Está en conocer al Dios que sostiene el futuro en sus manos. Los reinos se levantan y caen como las olas del mar, pero Él permanece para siempre. Pero tus visiones, maestro, has visto cosas que ningún otro hombre ha visto. Daniel asintió lentamente. He visto el ascenso y caída de imperios que aún no existen. He contemplado el fin de los tiempos y el juicio final. Pero todo ello no tendría sentido si no hubiera aprendido primero a confiar en Dios cuando me encontraba solo en un país extranjero, decidiendo si comería o no de la mesa del rey. Se levantó con cierta dificultad y caminó hacia un cofre de cedro ricamente tallado. De él extrajo varios rollos cuidadosamente preservados. Aquí está escrito todo lo que el Señor me ha mostrado, dijo, acariciando los pergaminos con reverencia. Visiones de bestias y reinos, de semanas y tiempos, del anciano de días y del Hijo del Hombre. Profecías que se cumplirán mucho después de que mis huesos se hayan convertido en polvo. ¿Y qué debemos hacer con estas revelaciones, maestro?, Swing preguntó a Ariel, consciente del tesoro que tenía ante sus ojos. Preservarlas para las generaciones futuras,
respondió Daniel con firmeza. Porque llegará un tiempo de gran tribulación para nuestro pueblo, y necesitarán estas palabras para mantenerse firmes en su fe. Llegará un tiempo en que un rey arrogante profanará el templo, y tratará de destruir nuestra fe, pero los que conozcan estas profecías, sabrán que incluso eso forma parte del plan divino. Y más allá, mucho más allá, vendrá aquel al que he visto en mis visiones, el Hijo del Hombre que recibirá el reino eterno. Para ese tiempo final, están selladas muchas de estas palabras. Un sirviente se acercó para encender las lámparas, pues la noche comenzaba a caer sobre la ciudad. «Maestro», preguntó Ariel tras un momento de reflexión, ¿no temes que tus visiones sean mal interpretadas en el futuro? Daniel sonrió con serenidad. Los sabios entenderán, Ariel. No todos, ni inmediatamente, pero aquellos a quienes Dios ilumine, comprenderán el significado en el momento adecuado. Porque estas visiones no me fueron dadas para mi gloria, sino para mostrar que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Extendió su mano hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno. Mira las estrellas, Ariel, como ellas brillarán los que enseñen la justicia, por los siglos de los siglos. Durante las siguientes semanas, Daniel trabajó incansablemente con sus escribas, asegurándose de que cada visión, cada profecía, cada interpretación quedara correctamente registrada para la posteridad. Cuando la tarea estuvo completa, selló los rollos según le había indicado el ángel y los entregó a los sacerdotes que regresaban a Jerusalén. Estos escritos pertenecen al pueblo de Dios, les dijo. Guardadlos con el mismo cuidado con que guardáis la ley y los profetas, porque llegará el día en que serán tan necesarios como el aire que respiramos. Poco después, una noche tranquila, Daniel se retiró a descansar tras su oración vespertina. Mientras dormía plácidamente, su espíritu fue recogido por el Dios al que había servido fielmente toda su vida. Su cuerpo fue enterrado con grandes honores, pero su legado trascendería los siglos. Sus profecías, guardadas con celo, iluminarían el camino de generaciones de fieles a través de las más oscuras tribulaciones. Siglos después, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo y prohibió las prácticas judías, tal como Daniel había profetizado, muchos encontraron fortaleza en sus palabras. Cuando Roma se alzó como la cuarta bestia de hierro, los conocedores de las Escrituras reconocieron el cumplimiento de otra visión. Y cuando un humilde carpintero de Nazaret comenzó a hablar del Hijo del Hombre, título que aparecía en las visiones de Daniel, un nuevo capítulo de la historia divina comenzó a escribirse. En las cortes celestiales, mientras tanto, Daniel recibió su heredad, tal como le había sido prometido por el ángel. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. La historia de Daniel perduró como testimonio de que incluso en el exilio, incluso bajo poderes extranjeros, incluso frente a la muerte, la fidelidad a Dios prevalece. Su vida, marcada por la integridad inquebrantable y la sabiduría divina, se convirtió en faro para todos aquellos que, en tierras hostiles, se mantienen fieles a sus convicciones. El joven que rechazó contaminarse con la comida del rey, el sabio que interpretó sueños incomprensibles, el orante que no dejó de adorar a su Dios, ni siquiera ante la amenaza del foso de leones, el vidente que contempló el fin de los tiempos, todas estas facetas de Daniel convergen en un mensaje único. El reino de Dios prevalecerá sobre todos los reinos terrenales. ¿No fue acaso mi vida un testimonio vivo de que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres? Swing, habría dicho Daniel si pudiera hablarnos hoy. No vimos caer a Babilonia en una sola noche. No se cumplió cada palabra que el Señor me reveló. Las estatuas caen, las bestias son derrotadas, los imperios se desvanecen como la niebla de la mañana, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Este es el mensaje eterno de Daniel, el profeta que vio más allá del tiempo. En las sinagogas y templos, en casas humildes y palacios, su nombre sería pronunciado con reverencia a lo largo de las eras. Verdaderamente, dirían los sabios, Daniel fue un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios. Y así,
El niño que partió de Jerusalén como cautivo, regresó al seno de Abraham como uno de los más grandes profetas de Israel, cuya influencia moldearía la comprensión del mundo y de la historia por milenios. Cuando las estrellas se apaguen y los cielos se enrollen como un pergamino, cuando el anciano de días tome su trono y los libros sean abiertos, Daniel estará allí, entre aquellos que, como las estrellas, resplandecerán a perpetua eternidad por haber guiado a muchos a la justicia. Este es el final de la historia terrenal de Daniel, pero el principio de su legado eterno, un legado que nos recuerda que en cada época, en cada lugar, Dios busca personas que, como Daniel, tengan el valor de permanecer fieles, incluso cuando todo parece perdido. Porque tal vez, en los momentos más oscuros de la historia, cuando los imperios modernos parezcan invencibles, cuando las bestias contemporáneas amenacen con devorar la fe y la justicia, surgirán nuevos Danieles que, inspirados por su ejemplo, se mantendrán firmes, interpretarán los signos de los tiempos y guiarán al pueblo de Dios a través de la tribulación hacia la luz prometida de la redención final. Y tú, que has escuchado esta historia, ¿serás acaso uno de ellos?